para el cochino, corrupto, incrédulo, hasta que eches un juego para ver quién se lleva 5 dulces en lugar de quedarse sin los dulces, hasta para ellos eso es pecaminoso, sucio y cochino, sucio del diablo, porque tiene la conciencia corrompida. Pastor, mi pregunta es si jugar juegos de azar o de mesa es pecado. Ok, bueno, debemos de usar algunos principios para contestar esas preguntas. Esos principios nos van a servir para muchas cosas. Que si es pecado la música secular, que si es pecado ir al cine, que si es pecado, como ya hemos hablado antes, que un cristiano se dedique a cantar música que no sea secular. ¿Sí se acuerdan que ya hablamos ese tema, verdad? En aquel tema decíamos, tienen que usar ciertos preceptos ustedes para responder eso. De entrada, ¿qué preceptos? Uno de ellos, bueno, ¿es pecado? ¿Por qué es pecado? ¿Dónde está la prohibición de Dios? Es pecado todo lo que esté prohibido por Dios y nosotros no atendamos. Entonces, para que sea pecado, tendría que estar un mandamiento literal o implícito. Literal, que dijera, es prohibido y pecado los juegos de mesa, eso es literal. O algo así, o de azar, o así. Pero implícito sería, por ejemplo, que dijera, y vosotros, hermanos, pecáis cuando en vuestras actividades hacéis lo mismo que el mundo, tanto para recreación como para trabajo, hacen las mismas actividades, se ríen de lo mismo y se relajan con las mismas cosas. Estoy inventando un versículo, ¿no? Entonces eso sería implícito, no literal, pero ya diríamos, bueno, pero es que está ese verso, que nosotros no debemos, dice ahí clarito, ni en los mismos juegos, ni en las mismas distracciones, dice ahí que no debemos nosotros lo mismo. Entonces, estos juegos entran en distracciones, entran en relajamiento, el versículo habla de ello, pues está implícito. Si algo así está, entonces será pecado. Aquí la pregunta para lo que dije de si se puede escuchar música secular, o si un cristiano se puede dedicar al canto secular, o que si puedes jugar juegos de mesa, para lo mismo de esos temas, la pregunta sería, ¿por qué sería pecado? ¿Lo prohíbe la Biblia? Sí. Ok, ¿dónde? ¿Cómo? ¿De manera explícita o implícita? Explícito no hay, porque no me vas a encontrar un versículo que diga, no jugarás juegos de mesa. ¿Sí? Pero implícito podría ser. ¿Cuál es? ¿Cuál se les ocurre? Los torcedores, los fariseos y los religiosos inconversos, que se dicen cristianos, se inventan cosas. No, ahí dice que no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprendedlas. Bueno, ¿y dónde dice que esos son las obras infructuosas de las tinieblas? Así de sencillo. O cuando dicen, sí, porque el que se hace amigo del mundo tiene enemistad contra Dios. ¿Y dónde dice que eso es amistad con el mundo? Si claramente te dice que después que la amistad con el mundo es los deseos pecaminosos, los deseos de la vida, la vanagloria de este mundo, ¿sí? Y sus pasiones que pelean contra ustedes, contra el espíritu, pues eso, ¿sí? ¿Cuáles pasiones? Las obras de la carne, inmundicia, fornicación, adulterio, lascivia, hechicería, pleitos, enemistades, malas sospechas, etcétera. Clarititito dice Dios que es el pecado. Entonces, eso es amistad con el mundo, eso es la carnalidad, eso es la desobediencia, pero ellos quieren aplicarle a todo. No, te haces amigo del mundo donde está prohibido. ¿Y quién lo dice? El que, por cierto, no puede dejar ciertas tradiciones que tiene, no puede dejar ciertas prácticas, casi que te dicen ese verso con un cigarro acá. O sea, tonterías. Entonces, la pregunta sería para todos, ¿conocen algún versículo implícito o literal? No he dicho que no haya, solo digo, ¿conocen ustedes algún versículo implícito o literal
que dé a entender, que diga que los juegos de mesa son pecado? Porque, fíjate, hermanito Anthony, que cuando hacen esta pregunta, a veces la hacen en otro contexto. Dicen, ¿son malos los juegos de azar? Porque hay juegos de mesa que no son de azar, son de pensar. Pero vamos a irnos un poquito atrás, a lo más quisquilloso, los juegos de azar que juegas, tanto en la mesa como en otro lado. ¿Sale? Bueno, la misma palabra de Dios, como acaba de citar ahorita Lupita, nos dice eso, que la suerte se echa en el regazo, pero de Jehová es la decisión de ella. Ya hemos hablado de esto antes. El mismo Dios ordenó echar suertes para repartir tierras. El mismo Dios ordenó echar suertes para esto. Los apóstoles echaron suertes para ver quién sería el sucesor de Judas. Y echaron suertes pidiendo, primeramente pidiendo y orando. En esa petición se cumple el proverbio que acaba de decir Lupita. ¿Por qué? Bueno, vamos a echar suertes, pero de Jehová es la decisión de ella. O sea, la suerte sí existe y no es mala. ¿Por qué? Es suerte, ¿sí? Pero de Jehová es la decisión. Si tú oras para decirle, Señor, da suerte perfecta, como de repente también le decían algunos en el Antiguo Testamento, profetas, reyes, etcétera, para ver quién fue el que metió el anatema aquí en el campamento. Y decían, Señor, da suerte perfecta, y echaban las suertes, y de Jehová es la decisión de ella. Entonces, la suerte existe. Nunca la Biblia dice que echar suertes sea pecado, jamás. De lo contrario, harían pecador a Jesús, ¿sí? En la figura de Jehová, pues. Harían pecadores a los apóstoles que echaron suertes. O sea, ya, todo mundo. ¿Quién dice que echar suertes es pecado? Los religiosos, los fariseos, los que no leen Biblia y que se la pasan inventando pecados. Y también, ¿quién puede decir que echar suertes es pecado? Alguien que apenas está aprendiendo de la palabra. Porque alguien va a decir a hermanita Lupita, y ya te dijo fariseo religioso. No. También estamos todos aquellos que estamos aprendiendo sobre un tema, que hemos tenido la idea de algo y que pues no tenemos mucho en Cristo y apenas estamos aprendiendo lo sano. Y pues yo decía que sí es pecado porque aquí dice un versículo así. No, eso dice lo contrario. Ok, lo aprendes y así se acabó el problema. Todos pasamos por ahí en todo tema. No lo sabemos, lo aprendemos, ya lo sabemos. Entonces, los fariseos religiosos e hipócritas se inventan mandamientos que no existen. Y también existen los cristianos que apenas están aprendiendo. En este caso, Anthony, el tema te lo doy desde abajo, no es pecado echar suertes, ¿sí? Y de preferencia, si vas a echar suertes, ora a Dios y dile, Señor, si es tu voluntad, da la suerte perfecta. La suerte, el volado me lo echo aquí en el regazo o la moneda, pero tuya es la decisión. Vale. A veces Dios responde por medio de las suertes, incluso a los cristianos. A mí me ha respondido así, cuando de plano no sé qué hacer y urge en el momento, le digo, Señor, voy a echar un volado, Señor. Para los de otro país, un volado es cuando con una moneda le haces así. Voy a echar un volado, Señor, no sé, me está faltando discernimiento, pero tengo espiritualidad y sé que tú me ayudas. Como dice un dicho, soy tonto, pero Dios me ayuda. Entonces, no tengo más tiempo, tengo que decidir ahorita, Señor, ayúdame por favor, porque por favor, te lo clamo, te lo suplico, da la suerte perfecta. Y ya oraste, bla, 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 sale, y echas un volado. Y me ha respondido de maneras asombrosas. ¿Sí? Es como si te estuviera dando una palabra, o como cuando abres la Biblia, que vamos a decir que esa suerte no es pecado, porque en teoría es suerte, es el azar. Pero de Jehová es la decisión, es el que te está poniendo el dedo donde debes. Entonces, la suerte existe, no es pecado, pero ahí viene el problema. Hay otros pecados. Por ejemplo, ¿emborracharse es pecado? Sí es pecado. Martín, ¿qué tonterías preguntas? Ok. ¿Fornicar es pecado? Sí, ya no digas tonterías, Martín, no seas burro. Ok. Pero echar suertes no. No. Perfecto. Voy a echar un volado a ver si fornico o no fornico. Voy a echar una suerte a ver si me emborracho o no me emborracho. Dice que sí. Pues no es pecado. No, burro. La suerte no es pecado.
por lo que estás echando la suerte es el pecado. Entonces, si tú echas suertes o juegas juegos de azar por avaricia para volverte rico, por ejemplo, eres un adicto de jugar lotería porque quieres el premio mayor y volverte millonario, eres un avaro. El problema no es que echaste suertes y que estás en un juego de azar, el problema es que lo haces por tu avaricia. Porque mismo asunto de la Lotería Nacional, la rifa de la Lotería Nacional, mismo asunto es cuando en la escuela de tu hijito o de tu hijita te dicen, es que vamos a hacer una rifa para ver quién se lleva este sartén por el Día de las Madres. Solo hay uno, vamos a hacer una rifa, pues a ver quién le sale el boleto, pero miren, es de a peso el boleto y pues cómpralo y si te lo llevas, te llevaste 1,000 pesos, ¿no? Por el sartén, con un pesito. Y tú le entras a la rifa, que es un juego de azar, pero no porque te quieres hacer rico. No porque eres un avaro codicioso, no. ¿Por qué? Pues simplemente por apoyar a la rifa. Y porque curiosamente, ciertamente es un buen negocio que con un peso, en esta única ocasión, puedo ganarme un sartén. Pues a ver qué tal sale, Dios, dame la suerte perfecta. Si tú quieres me lo gano. Y se acabó el asunto. Me llevé una sartén. Apoyé a la escuela y todo bonito. Pero ¿qué tiene que ver eso con la Lotería Nacional? Donde tú estás gastándote no un pesito, sino cientos de miles de pesos para ver si te haces millonario. El problema no es la suerte, sino para qué lo utilizas. Espero que se haya entendido con aquello de, echo un volado para ver si fornico. No, el problema no es la suerte, es para qué la echas. Ahora, eso es en cuanto al azar. Así del azar hay juegos de suertes en la mesa. Por ejemplo, la lotería. No la nacional, sino la de el gallo, el barril, el cocodrilo, las cucharas. ¡Lotería! Bien, es un juego de suerte, de azar. Si tú lo juegas apostando algo, no es pecado, pero depende qué apuestes, cabezón. Si estás apostando con dulcecitos, el que se lleva todos los dulcecitos, pues qué bonito. Para los puros todo es puro, ahí sí entra. Para el cochino, corrupto, incrédulo, hasta que eches un juego para ver quién se lleva 5 dulces en lugar de quedarse sin los dulces, hasta para ellos eso es pecaminoso, sucio y cochino, sucio del diablo, porque tiene la conciencia corrompida. Pero qué de malo hay que te diviertas sanamente con unos dulcecitos, sí, y los vas poniendo y el que se gane pues se lleva los dulces. No tiene nada de malo. Pero si el mismito juego lo juegas para hacer un estilo de vida, ¿verdad, pa? Mi papá antes en el mundo era, antes, pues hacía del dominó y de la baraja un estilo de vida. Alguna vez le pregunté, le dije, oye papá, oye, te admiro, o sea, yo apenas me alcanza para una sola criatura darle juguetes de Día de Reyes. ¿Cómo le hacías tú con 4? Y nos dabas un buen de juguetes. ¿De dónde salía? Y me dice, pues del trabajo, mijo, del trabajo. Dice, porque de la baraja no siempre salía, a veces se perdía. Entonces ahí me di cuenta que lo agarraba como estilo de vida. Antiguamente, ya pasó, ahorita es anécdota. Entonces, con ese propósito y ese estilo, sí va a ser un pecado. Que tú estás apostando, y aunque no sea mucho, pero lo haces con fin de, yo a ver si hoy gano. Ya, mi salario. Mañana, a ver, vengo a apostar otra vez, y aunque sea poquito, 5 pesos, 10 pesos, pero es tu estilo para ganar un dinero para vivir, y vivir del azar como que ya de manera viciosa. Eso está mal. Y aunque fuera poquito, cuanto más si dices, no, vamos a apostar, sale, yo te apuesto mi carro y mi casa, ¿y tú qué apuestas? Pues estás loco, entonces eres un avaro, codicioso y además zafado. El pecado ya sería la insensatez, la tontez, ¿no? El estar tentando a Dios, te quieres quedar pobre a propósito, afuera, pues ya muy tonto que eres. Ese es el pecado, pero no los juegos de azar. Y en este caso todavía te dije azar de mesa. Ya concluimos ahora con lo más facilito. Y el resto de los juegos de mesa, que ni son de azar, por ejemplo el ajedrez, pues es de pensar, no es tanto de azar, ¿sí? O algún otro jueguito que no es de azar, de destreza, por ejemplo, el donde le sacas los palitos de madera que, ¡ay, se me cayó la torre! ¿Cómo se llama ese? Bueno, esa cosa.
no es de azar, es de destreza. Ya pulimos el tema quitando tropiezo, explicando que ni la suerte es pecado, sí existe, nada más dependiendo cómo apliques el asunto, ni los juegos de azar con suertes, incluso con apuestas, si son dulcecitos y eso, pues digo, es una ternura en lugar de un pecado eso. Si ni eso es pecado, ahora concluimos, pues cuanto menos juegos simples de mesa, que ni siquiera sean de azar, sino solo de destreza o de pensar, como el Jenga o no, sí, creo que ese es el que decía yo, ¿no? Pues, ¿para quién le va a ser pecado? Pues para el que se inventó pecados, versículos, o para el corrupto que a fuerza quiere llamar a todo pecado, ¿sí? Pero bueno, hasta ahí el tema. Entonces ya termino diciendo, tenemos que trazarnos preceptos. ¿Dónde dice la Biblia que sea pecado? No lo dice. Si me preguntas explícitamente, oye, ¿es pecado jugar Lotería Nacional para ver cuántos millones me gano? Ya el contexto es otro. Ya te diría, no es pecado el juego de azar en general, no es pecado la suerte, pero eso que tú estás haciendo es hacer algo lícito, que es jugar, hacer algo lícito, que es la suerte, para a hacerte dinero fácil y hacerte millonario. Entonces eres un avaro. Trabaja, cabezón. No seas flojo. Ese sería el problema, porque entonces sí estás en pecado. Pero ya es un contexto especial, sobre un juego especial, en una forma especial, y dependiendo para qué y cómo eches la suerte y el azar. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno.